relatos y misterios. En el momento en que escribo este relato, tengo 63 años. Soy padre de 3 hijos y abuelo de 2 nietos. Hasta ahora, mi vida ha estado dedicada al trabajo como conductor de autobuses y camiones. Pero la historia que comparto hoy se remonta a un episodio destacado de mi vida, ocurrido en 1993. He experimentado algunos eventos inexplicables y este relato destaca uno de los episodios más impactantes y vívidos que presencié. En ese año, trabajaba como conductor de reparto en una distribuidora de productos agropecuarios en una pequeña ciudad donde ya no vivo. Mi rutina consistía en atender a criadores de ganado en varias ciudades de la región, llevando los productos necesarios para el cuidado de los animales. Era común realizar entregas en ciudades vecinas, considerando la cantidad de criadores en la región y que la distribuidora, aunque no era de gran tamaño, atendía a toda la región, no solo a los criadores de la ciudad. En un día normal de trabajo, ya al final de la tarde, me sorprendió el dueño de la distribuidora con una entrega urgente en una ciudad vecina. El comprador había solicitado que la entrega se hiciera ese mismo día, ya que necesitaban los productos para usar al día siguiente por la mañana. Un empleado de la granja me acompañaría en el camión para indicarme el camino. No era común hacer entregas por la noche, pero tampoco era la primera vez que lo hacía. Considerando el tiempo que tomaría cargar el camión, el tiempo del viaje y la descarga en el lugar de entrega, que sería realizada por los trabajadores de la granja, decidí que no regresaría a casa ese mismo día, ya que no quería enfrentar los peligros de conducir en esa carretera por la noche después de un día intenso de trabajo. Acompañado por el empleado de la granja, partí en mi camión hacia el viaje a la granja. En el camino pasé por mi casa, que estaba cerca, y le informé a mi esposa sobre la entrega que iba a hacer y que, debido a la distancia, solo volvería a casa al día siguiente temprano para evitar que ella se preocupara. Llegamos a nuestro destino alrededor de las 9 de la noche, después de poco más de 3 horas de viaje en una carretera de tierra en mal estado, oscura y en un área aislada. Si no me hubiera guiado el empleado de la granja, difícilmente habría llegado a ese lugar solo durante la noche. La carga fue descargada y estacioné el camión bajo un árbol grande, al lado de la casa del capataz donde planeaba pasar la noche. La granja estaba ubicada en una zona bastante apartada de la ciudad y estaba envuelta en un ambiente silencioso, y la oscuridad de la noche solo aumentaba la sensación de aislamiento. En la casa del capataz me ofrecieron comida y luego nos sentamos a charlar en el porche de su casa mientras fumábamos un cigarrillo. En un momento dado, nuestra conversación fue interrumpida por un sonido muy fuerte, que venía de la cocina de la casa principal de la granja, que estaba vacía y cerrada, a unos metros de distancia. El sonido parecía como si varias sartenes se hubieran caído al suelo. El capataz pidió a su esposa que trajera la llave de la casa para que él pudiera verificar lo que había sucedido. Inicialmente pensamos que un mapache u otro animal había entrado en la casa y había derribado las sartenes de la cocina.
Lo acompañé a la casa principal y, para nuestra sorpresa, al abrir la puerta de la cocina, nos encontramos con una escena que nos dejó perplejos. Todo estaba perfectamente ordenado y en su lugar. Todas las sartenes estaban colgadas en su lugar y no había señales de la presencia de ningún animal. En la casa solo reinaba el silencio, así que salimos sin entender lo que había sucedido. Intrigados, regresamos al porche de la casa del capataz, donde minutos después, en medio de nuestra conversación retomada, fuimos nuevamente interrumpidos por el mismo sonido, esta vez proveniente nuevamente de la cocina de la casa principal de la granja. Esta vez estábamos seguros de que algo realmente había derribado las sartenes al suelo. Para nuestra sorpresa, por segunda vez, comprobamos que nada estaba fuera de lugar, lo que nos dejó aún más confundidos. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Dada la hora, ya que eran más de las 11 de la noche, decidimos que era hora de irnos a dormir. El capataz regresó a su casa y yo me dirigí a mi camión, que sería el lugar donde pasaría la noche. Ya me había dormido en mi camión algunas veces y era bastante agradable. Sus asientos eran suaves y cómodos, y el camión incluso tenía pequeñas cortinas para cubrir sus ventanas y parabrisas. Después de un tiempo acostado en la cabina completamente oscura del camión, con las ventanas y el parabrisas cubiertos por las cortinas y a punto de quedarme dormido, comencé a notar una luz que venía de afuera y que comenzaba a iluminar el lado izquierdo del camión. Sin saber qué podía ser eso, alcancé mi arma calibre 22, que siempre me acompañaba en el camión. La cargué y me puse a mirar hacia afuera, por una pequeña abertura de la cortina. La visión que tuve en ese momento quedará grabada para siempre en mi memoria. La aparición de algo que parecía una entidad, con características masculinas, se estaba manifestando afuera. Aquello caminaba como si estuviera rodeando la cabina del camión, irradiando una luz inexplicablemente blanca, pero que no deslumbraba mi visión. En ese momento, apenas podía creer lo que estaba presenciando. En un momento dado, me di cuenta de que aquello me miró directamente, y una sensación de temor hizo que todo mi cuerpo empezara a hormiguear. Me alejé de la ventana y comencé a imaginar que en cualquier momento esa aparición se presentaría a mi lado, dentro del camión. Momento en el que empecé a rezar con la esperanza de que eso hiciera que desapareciera. Todavía podía ver la luz en movimiento afuera, desplazándose hacia el lado derecho de la cabina del camión, hasta que, de repente, esa luz externa cesó. Al verificar nuevamente por la abertura de la cortina, ya no había nada afuera. No lo pensé dos veces. Toda la sensación de cansancio que tenía por haber trabajado todo el día y por el largo viaje que había hecho hasta esa granja fue reemplazada por el deseo de salir lo más rápido posible de allí. Aún con una sensación de terror, encendí el camión y empecé a conducir, con miedo de que esa cosa en cualquier momento volviera a aparecer y me persiguiera, causándome algún daño. En el camino completamente oscuro, iluminado solo por los faros del camión, ya que no había luna esa noche, intentaba calmarme para no sufrir algún accidente. A pesar de sentirme relativamente seguro dentro del camión, mi tensión aumentaba cuando, al salir de la granja, tenía que bajarme del camión para abrir y cerrar las numerosas puertas que había en ese camino. Después de llegar a la carretera principal y salir del área de la granja, poco a poco me fui calmando, y aunque seguía nervioso, logré llegar a casa en seguridad. En casa, mi esposa se despertó con mi llegada inesperada y le conté todo lo que había sucedido.
Atónita, ella dijo que hice bien al rezar para alejar la aparición. Desaprobó todo eso y dijo que lo que había visto probablemente era el espíritu confundido y perdido de alguien que trabajaba en la granja o que había fallecido por allí. No pude identificar con certeza lo que vi, pero hoy creo que realmente era la aparición del espíritu de un hombre que probablemente, perdido, debe haber fallecido por allí, ya que antes de la aparición ocurrieron los dos eventos relacionados con el ruido de las sartenes cayendo, también presenciados por el capataz de la granja y su esposa, lo que demuestra que todo eso no fue fruto de mi imaginación. Nunca regresé a esa granja, y el misterio que rodeó esa entrega nocturna permaneció conmigo y mi esposa durante mucho tiempo, ya que nunca hablé sobre el hecho con otras personas, temiendo el riesgo de ser ridiculizado en mi trabajo. Después de algunos meses, conseguí un trabajo como conductor en una empresa de viajes, dejando atrás la inexplicable historia de la granja, que es solo una de las muchas experiencias sobrenaturales que acumulé a lo largo de los años. Este fue mi relato, y les digo que tengo otras experiencias que puedo contar, pues ya he visto un hombre lobo, objetos voladores no identificados, y cuando era conductor de autobús, en un viaje a otro estado, tuve una experiencia sobrenatural al pasar por un pueblo iluminado como si fuera de día, cuando estábamos en plena madrugada. Espero compartir algún día también estas otras experiencias con ustedes. Muchas gracias, que tengan un buen día.